Continuando con el desarrollo del curso, en este módulo 3 vamos a ver todo lo concerniente a join. Empecemos definiendo qué es un join. Los join sirven para combinar filas de dos o más tablas basándose en campos comunes. Un join se produce cuando dos o más tablas se juntan por una sentencia SQL. Una de las cosas que siempre suelen preguntar, ¿por qué utilizar un inner join? ¿Cuándo utilizar un inner join? Ahora, lo que debemos de tener claro es de que cuando yo tengo la información distribuida en diferentes tablas, es cuando veo la necesidad de utilizar los join, ¿sí? Ojo que cuando digo join puede ser un inner join, un left join, un right join o un full join. Veamos este ejemplo. Si yo tengo mi tabla clientes, donde tengo toda la información personal de mis clientes o mis datos personales de mis clientes, y en otra tabla tengo la información de los pedidos, ¿no? Donde es el número del pedido, la fecha del pedido y el monto del pedido. Y yo quisiera un reporte donde me muestren qué pedido fue realizado por qué cliente. Entonces, si yo analizo, la información del cliente está en una tabla y la información del pedido está en otra tabla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer uso de los join. ¿Para qué? Para juntar o mezclar esta información, ¿sí? Ahora, tenemos tipos de join. Tengo el inner join, tengo el left join, el right join y el full join. Como todo lo que hemos venido trabajando en SQL, recuerden de que todo tiene una sintaxis o una estructura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura de los join? La estructura de los join es la siguiente. Es select, el nombre de las columnas que voy a mostrar. ¿Por qué pongo nombre de columnas? Porque puedo mostrar tanto las columnas de la tabla 1 como de la tabla 2. Pongo from, tabla 1, inner join, tabla 2. ¿Sí? Este inner join puede ser reemplazado por left join, right join o full join, ¿sí? Luego viene la palabra clave on, donde yo le voy a indicar cuáles son las columnas por las cuales voy a cruzar esas tablas, ¿sí? Entonces repito, la estructura sería select, las columnas que voy a mostrar, from, tab, inner join, tabla 2, on y las columnas por las que voy a igualar estas tablas, ¿sí? O por las que voy a cruzar esas tablas. Digo columnas porque puede darse el caso que lo mezcle por una columna en común, dos columnas en comunes o tres columnas en común, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar un poco de cada uno de esos tipos de join. El inner join. Esta cláusula busca coincidencia entre dos tablas. Como podemos ver acá en la gráfica, ¿qué es lo que me va a devolver el inner join? Me va a devolver los registros o filas que coinciden con las dos tablas, ¿sí? Si lo vemos a nivel de conjunto, me está devolviendo la intersección de estas dos tablas, lo común entre estas dos tablas, ¿sí? Tenemos también el left join. Lo que me está devolviendo son todos los valores de la tabla de la izquierda más los valores que coinciden con la tabla de la derecha. Recuerden que cuando yo utilizo el left join, lo que predomina es mi tabla de la izquierda, ¿sí? Si vemos esta gráfica, me está devolviendo toda la información de la tabla de la izquierda, ¿correcto? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el right join. Este tipo de join devuelve todos los valores de la tabla de la derecha más los valores que coinciden con la tabla de la izquierda. Es lo opuesto al left join. En este caso, lo que predomina es mi tabla de la derecha, ¿correcto? Por último, tenemos el full join, que lo que hace no es nada más que devolverme todas las filas de la tabla de la izquierda y de la tabla de la derecha, combinando los resultados del left join y del right join. Ahora, de repente se preguntarán cuándo utilizar un left join, un right join. Imaginemos que yo tengo una primera tabla que tengo mis productos y tengo una segunda tabla que son mis categorías, ¿sí? Imaginemos que yo tenga categorías que todavía no les he asignado ningún producto, ¿sí? Entonces, mi tabla de la izquierda son productos, mi tabla de la derecha son las categorías, en la cual tengo categorías que todavía no le he asignado productos. Y yo quisiera saber cuáles son las categorías que no tienen productos asignados. Entonces, como quiero tener información de mi tabla de la derecha, hago uso de mi right join, ¿sí? Ojo que esto yo lo puedo hacer por left join. ¿Cómo? Cambiando el orden de mis tablas, ¿sí? Pondría mi tabla de categorías primero y mi tabla de productos después. Entonces, haría uso de mi left join. Muy bien, los espero en el siguiente video para poner en práctica estos conocimientos. Continuando con el desarrollo del módulo 3 Join, como les dije en el video anterior, ahora vamos a poner en práctica los conceptos adquiridos de los distintos tipos de Join. Aquí he preparado este material donde vamos a ver de manera gráfica cómo es que el SQL trabaja con los Join, ¿sí? Yo tengo dos tablas. Tengo una tabla productos y una tabla categorías, ¿sí? En mi tabla categorías tengo tres categorías: abarrotes, bebidas y repostería. Y en mi tabla productos, miren, tengo el producto 1, que se llama arroz, cuesta 20 soles y pertenece a la categoría C001, ¿sí? Entonces, acá yo tengo todos mis productos con el código de la categoría a la que pertenecen. Y como les expliqué anteriormente, si yo quisiera saber arroz, a qué categoría pertenece, pero no el código, sino el nombre,
¿Qué es lo que debo de hacer? Si acá está el nombre del producto y acá está el nombre de la categoría, lo que tengo que hacer es cruzar esas dos tablas, ¿sí? Entonces yo puedo decir, el producto 1, arroz, cuesta 20 soles y pertenece a la categoría C001. Este C01 va a viajar a la otra tabla, va a buscar donde dice C001 aquí y te va a devolver a barrotes. Entonces yo ya puedo identificar qué arroz pertenece a barrotes. Si cualquier otro producto, por ejemplo vino, es el mismo flujo. Yo digo, el producto 2, vino, cuesta 55 soles y pertenece a la categoría C002. Este C002 viaja, lo va a buscar y va a decir que pertenece a bebidas. Entonces, de esa manera ya puedo juntar información que están en tablas distintas. ¿Cómo funciona el inner join? De la siguiente manera. Como les dije, el inner join me va a devolver la información común entre dos tablas. Si voy a hacer un inner join entre esas dos tablas, por ejemplo, el primer producto, el valor C001 existe en la tabla categorías, sí existe. Entonces me lo está listando, que es todo este registro. Ahora vamos al producto 2, que es vino. Este código C02 existe en la tabla categorías, sí, muy bien, y me está listando el producto 2. Vamos a coger el producto 3, que es azúcar. Pertenece a la categoría C001. Este valor C01 existe en la tabla categorías, sí. Y como está en las dos tablas, también me lo muestra. Vamos a ver el producto 4, que es champú. Me dice que existe o que pertenece a la categoría C005. Este valor C05, ¿existe acá? No. Como no es común en las dos tablas, no me lo está listando. Lo mismo va a suceder con el producto acondicionador. ¿Correcto? Entonces, como podemos ver, el join me está trayendo solamente la información común entre esas dos tablas. Esta parte que hemos visto de inner join lo vamos a transferir o lo vamos a llevar al SQL. Esas dos tablas yo también las tengo acá en el SQL. Miren, tengo mi tabla categoría y mi tabla productos. ¿Sí? Ahora, vamos a repasar la sintaxis que vimos en el video anterior para realizar el inner join entre esas dos tablas. Y vamos a poner lo siguiente. Select, ojo que el objetivo es llegar a este mismo resultado. ¿Sí? Yo digo select. Puedo poner asterisco. Recuerden que al yo poner asterisco estoy indicando que me devuelva todas las columnas. From, vamos a poner producto, inner join, categoría. ¿Sí? Entonces estoy poniendo mi tabla 1, inner join, mi tabla 2. ¿Qué es lo que, según la estructura, qué es lo que sigue? Sería la palabra clave on, que me indica cuáles son las columnas por las cuales voy a cruzar estas dos tablas o unir estas dos tablas. A nivel de producto, de mi tabla producto, voy a utilizar la columna categoría. Y a nivel de categoría voy a utilizar la columna categoría. Entonces, yo digo producto.categoría igual categoría.categoría. ¿Sí? Repaso mi estructura. Tabla 1, inner join, tabla 2, después viene la palabra clave on, que me indica por qué campos voy a comparar estas dos tablas. Vamos a ejecutar. ¿Sí? Recuerden que el objetivo es llegar a lo que estoy aquí en la imagen, ¿sí? Mostrando en esta imagen del Excel. A ver, un segundo. Categoría, ¿está bien? A ver. Esto. Perdón, es ID categoría. Por eso que estaba saliendo ese error. Acá se llama ID categoría y me había guiado el Excel que dice code categoría. Ahora sí, miren, tengo los tres mismos registros que me está mostrando el Excel. ¿Sí? Tengo el producto arroz, vino y azúcar. Arroz, vino y azúcar. Ahora, recuerden que cuando yo hago los join, ¿sí? Se hace una sola tabla. ¿Y qué es lo que hace el SQL? Me lista o me muestra las columnas de la tabla producto, que son las que estoy remarcando, seguido de las columnas de la segunda tabla, en este caso de la tabla categoría. Es por eso que yo veo una tabla con más columnas, porque no es nada más que unir las columnas de esas dos tablas. Si yo quisiera solo visualizar las columnas de mi tabla producto, pongo producto, punto, el asterisco. ¿Qué le estoy indicando al SQL? Muéstrame todas las columnas de la tabla producto. Miren acá. ¿Sí? Y si yo quisiera solo las columnas de la tabla categoría, realizo lo mismo, categoría.asterisco. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿y si quisiera mostrar algunas columnas de la tabla producto y algunas columnas de la tabla categoría, se puede? Sí, miren. Voy a ejecutar de nuevo el asterisco para que me dice todas las columnas y le voy a decir al SQL, muéstrame el nombre del producto, el precio y el nombre de la categoría. Muy bien, vamos a poner nombre categoría, coma, nombre producto, coma, precio. ¿Sí? Miren, aquí estoy combinando columnas de distintas tablas. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora hemos hecho uso del inner join. Ya sabemos cómo es la sintaxis, que le hemos repasado de manera práctica. Recuerden de que podemos combinar las columnas de estas dos tablas, no necesariamente mostrar todas las columnas de las dos tablas, porque sería una tabla con muchas columnas que sería de repente un poco difícil de manejar. En el siguiente video vamos a ver el uso del left join, ¿sí? Igual de manera práctica.
Los estaré esperando en el siguiente video. Continuando con el desarrollo del módulo 3, estamos viendo el tema de los join. En el video anterior vimos toda la sintaxis del inner join y pusimos en práctica esos conocimientos. En este video vamos a hacer uso del left join. Vamos a seguir trabajando sobre las dos tablas, sobre la tabla producto que tengo acá al lado izquierdo y la tabla categoría que tengo en la parte derecha. Entonces, si yo hago un left join entre estas dos tablas, lo que va a hacer el SQL es mostrarme todos los registros que están en mi tabla de la izquierda y me va a mostrar también la información que coincida con la tabla de la izquierda. Es decir, si en esta tabla izquierda yo tengo 5 registros, me van a listar los 5 registros. Como podemos ver acá, está mostrándome los 5 productos y en la parte derecha me está mostrando la información que coincide con la tabla de categoría. En el caso, si vemos el producto, un ejemplo, el producto 2, yo tengo el producto 2 que es vino, el precio es de 55 y pertenece a la categoría C002. Este valor es el que lo voy a buscar en la tabla categoría, entonces yo puedo decir de que el producto vino pertenece a bebidas, tal cual lo tengo acá, que lo estoy resaltando. Pero ¿qué sucede con el producto 4? Que es champú, cuesta 32 soles y pertenece a la categoría C005. Ese valor C005 lo buscamos en la tabla de categorías y si no existe, se le pone, o bueno, el SQL lo muestra como null o vacío, ¿sí? Entonces, recuerden de que lo que priorizamos es mi tabla de la izquierda. Quiere decir de que sí o sí voy a ver todos los registros o toda la información que está en la tabla de la izquierda. Como vemos aquí en el gráfico, me muestra lo que coincide más lo que no coincide, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a llevar esto a la práctica. Como les dije, vamos a seguir trabajando con nuestra tabla producto y vamos a ver qué información nos muestra. Lo mismo vamos a hacer con nuestra tabla categoría, ¿sí? Para validar que tenemos la misma información que tenemos aquí en el Excel. Entonces, vamos a hacer un left join entre la tabla producto y categoría. Recuerden que la estructura es muy similar, es decir, ponemos select asterisco from producto left join categoría. Ahora, estas dos tablas se están relacionando en la tabla producto, la columna categoría, con el código categoría de la tabla categoría. Entonces ponemos la palabra clave on y yo digo categoría es igual a code categoría. Entonces ponemos categoría es igual a code categoría. Perdón, creo que acá es ID categoría. ID categoría. ¿Sí? Entonces, al ejecutar esa sentencia, como les dije, me está mostrando, recuerden que si yo pongo asterisco, lo que hace el SQL es mostrarme todas las columnas de mi tabla producto y todas las columnas de la tabla categoría. Hasta acá son las columnas que pertenecen a mi tabla producto, seguido de las columnas de la tabla categoría. Como pueden ver, me está mostrando toda la información de la tabla producto. Los productos que tienen categoría, adicional de los productos que no tienen categoría. ¿Sí? Como se puede ver aquí en el Excel. Muy bien. No se olviden de que así, si nosotros deseamos, le podemos dar alias a las tablas, como lo vimos en el video anterior. De repente, yo quiero que mi tabla producto se llame P, ¿sí? Y mi tabla categoría se llame C. Entonces, ¿de qué me sirve eso? De que, por ejemplo, si aquí en la información que yo estoy visualizando, quisiera ver solamente información de la tabla producto, yo puedo poner en el select, puedo poner P punto, y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Lístame solo las columnas de la tabla producto, que no tendrá sentido. ¿Por qué? Porque solamente estoy mostrando información de esa tabla. Pero yo podría hacer esto, coma, C punto, nombre categoría. ¿Qué es lo que me interesa? Ver el nombre de la categoría. ¿Por qué? Porque en la tabla producto solo tengo el código de la categoría. Ejecutamos y ahí está, ¿sí? Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que cuando utilicemos el left join, por defecto me muestra toda la información, ¿sí? De la tabla que está a la izquierda, que en este caso fue producto. Pero imaginemos de que yo tenga una necesidad o un requerimiento donde yo quisiera ver que me digan, ¿sabes qué? Muéstrame el nombre de los productos que no tienen una categoría. Es decir, yo tendría que mostrar toda la información que está en la tabla producto y no en la tabla categoría. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? De la siguiente manera. Es decir, si yo quiero mostrar los productos que no tienen categoría, yo tendría que mostrar champú y acondicionador. ¿Por qué? Porque no tienen una categoría asignada, como puedo ver acá. ¿Cómo puedo hacer eso? Utilizando la misma sintaxis que hemos venido trabajando. Select asterisco from producto, voy a ponerle un alias y voy a hacer left join mi tabla categoría. Es decir, voy a cruzar mi tabla producto con mi tabla categoría. Y también le voy a poner un alias, C. Esas dos tablas se relacionan por el campo categoría y ID categoría. Perfecto, si yo ejecuto esto, voy a tener el mismo resultado que mi consulta anterior, pero a mí me interesa solamente ver esos dos campos. Entonces, si yo analizo la información
Con la consulta general yo puedo poner una restricción. Recuerden de que el where me sirve como un filtro. Entonces, yo puedo poner where, le estoy diciendo al SQL, donde el ID categoría, ¿sí? Que es esta columna, is null, o sea, esté vacío. ¿Sí? Le estoy diciendo al SQL, crúzame las dos tablas, pero muéstrame la información donde esta columna sea vacío, o sea, nulo. Al ejecutar, miren lo que sucede. Ya me está listando los dos productos que no pertenecen o que no tienen una categoría. Como me piden el nombre, digo nombre, producto. Y miren, llegué a obtener los dos productos que no tienen una categoría asignada. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos que con el left join yo puedo obtener toda la información de la tabla, ¿sí? O también puedo obtener la información que no coincida con la otra tabla, como lo hemos visto en este ejercicio. Muy bien, los espero en el siguiente video para seguir practicando. Continuando con el desarrollo del módulo 3, ya hemos venido trabajando con lo que son el inner join, el left join. En este video vamos a aprender cómo trabajar con el right join. Respetando la estructura que hemos venido trabajando, vamos a seguir utilizando nuestra tabla producto y nuestra tabla categoría. Entonces, si nos venimos basando en esas definiciones, en esa estructura de las dos tablas con las que hemos venido trabajando, recuerden que al utilizar un right join, es decir, si yo respeto este orden, si mi tabla producto va a la izquierda y mi tabla categoría a la derecha, ¿qué es lo que me va a mostrar el SQL? Va a priorizar o me va a mostrar toda la información de mi tabla derecha, ¿correcto? Entonces, aquí tengo una categoría que sería C003, pero como no tiene ningún producto asignado, igual me lo está mostrando y me lo está mostrando en null. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es de que mi categoría C001 tiene dos productos, pertenece al producto arroz de azúcar y por eso aquí lo estoy visualizando dos veces, ¿sí? Porque hace el cruce y esa categoría pertenece a dos productos y adicional me muestra el producto que no, la categoría, perdón, que no tiene un producto asignado. Entonces, recuerden de que si el left join y el right join son muy similares, solamente depende de la ubicación o del orden que tú le des a tus tablas. Entonces, esta parte de acá, como he venido trabajando, lo voy a llevar a la práctica. Ahora, vamos a hacer uso del right join. Sigo consultando mis dos tablas, mi tabla producto, mi tabla categoría, y voy a hacer un ejercicio que me muestre todas las categorías, ¿sí? Con sus respectivos productos. Ojo, todas las categorías. Eso quiere decir de que voy a mostrar igual a las categorías que no tengan un producto asignado. ¿Muy bien? Sería C, categoría. Perfecto. Dando la información como lo acabamos de ver en el Excel. ¿Sí? La categoría abarrotes se está listando postería, no tiene productos asignados, por eso me está mostrando null. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos con el left join. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber qué categorías no tienen un producto asignado? Entonces, yo puedo decir where, ¿correcto? Yo digo where, donde la categoría, esta columna, sea vacío o sea null. Entonces pongo categoría is null. ¿Qué quiere decir? De que me va a mostrar la categoría repostería. Muy bien. Entonces, aquí solamente me interesaría ver información de mi tabla C. Yo puedo poner C punto y al ejecutar esto, me está listando o me está mostrando toda la información de la categoría que no tiene un producto asignado. Ahora, esto de acá, esta información, si se dan cuenta, yo la puedo utilizar con el left join, no necesariamente con el right join. ¿Cómo lo podría hacer para llegar a esta misma información utilizando el left join? ¿Qué es lo que debería hacer? Invertir el orden de las tablas de la siguiente manera: select asterisco from categoría left join, ¿sí? Categoría es igual a ID categoría. Y miren, aquí yo puse en la derecha mi tabla categoría y le estaba indicando al SQL right join, quiere decir prioriza la tabla de la derecha que sería categoría. Aquí estoy poniendo primero categoría y le estoy indicando al SQL prioriza mi tabla de la izquierda, que igual sería categoría. Es decir, voy a llegar al mismo resultado. Miren, al ejecutar esto, me muestra toda la información de las categorías, pero solamente quiero visualizar la categoría que no tenga un producto asignado. Pongo where, categoría, is null. Y miren, si yo ejecuto esas dos consultas, por más de que en una esté utilizando el right join y en otra el left join, voy a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces acá le puedo poner C punto. Es decir, que solamente me muestre información de la tabla categoría. Y miren, estoy llegando al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender cuando quieran utilizar un right join o un left join? Del orden en el que ustedes ubiquen sus tablas. Los espero en el siguiente video para practicar la sintaxis del full join.
Continuando con el desarrollo del módulo 3, vamos a ver lo que son full join o también conocidos como cross join. Ya hemos venido practicando la sintaxis de los inner join, left join y right join. Vamos a seguir trabajando con estas dos tablas, con la tabla productos que tenemos acá en la parte izquierda y la tabla categorías que está en la parte derecha. Cuando hablamos de full join o cross join, lo que estamos haciendo es mostrar la información total, es decir, un producto cartesiano de esas dos tablas. Como podemos observar en este gráfico, primero, estos 5 primeros registros hacen referencia a un left join. ¿Por qué? Porque estoy visualizando toda la información de la tabla de la izquierda, ¿sí? Es decir, lo que coincide con lo que no coincide, más toda la información de la tabla de la derecha, que en este caso sería categoría. ¿Correcto? ¿Qué es lo que podemos visualizar acá? La suma de un left join más un right join, un producto cartesiano, todos contra todos. Esta parte de acá que hemos visto lo vamos a llevar a la práctica y vamos a llevarlo a la práctica utilizando la sintaxis. Vamos a utilizar las dos tablas, que sería producto, vamos a ponerle alias y vamos a poner full join. Vamos a poner categoría y vamos a hacer la relación o la unión de esas dos tablas, que es por el campo categoría y ID categoría. Si yo ejecuto toda esta información, estoy visualizando lo mismo que estoy viendo en la imagen del Excel. Recuerden, estoy viendo todos los registros de la tabla producto, el registro que faltaba de la tabla categoría. ¿Por qué? ¿Por qué el registro que faltaba? Porque la categoría 3 repostería no tiene un producto asignado. Entonces, estoy mostrando un producto cartesiano de la tabla categorías con la tabla productos. Si podemos darnos cuenta, la sintaxis es la misma, ya sea para inner join, left join, right join o full join, ¿sí? Cuando utilicemos el full join o el inner join, no importa el orden de las tablas. Por ejemplo, aquí estoy haciendo full join de producto y categoría, ya sea que la tabla izquierda esté la tabla categoría esté a la izquierda o a la derecha, voy a obtener el mismo resultado. Muy bien, ahora vamos a empezar con el desarrollo de los ejercicios y vamos a ver nuestro primer ejercicio que dice mostrar el nombre de los productos y sus unidades en existencia de aquellos productos que pertenecen a la categoría bebidas y que sus unidades en existencia sea menor a 25. Vamos a trabajar con la base de datos Neptuno, ¿sí? Que fue la que se les compartió en el primer módulo. Entonces, voy a cambiar, ¿sí? Recuerden que aquí es donde yo digo al SQL le indico con qué base de datos voy a trabajar. Entonces, le voy a indicar que voy a trabajar con la base de datos Neptuno, ¿sí? Por favor, no se olviden de seleccionar acá Neptuno para que lo que yo ejecute, el SQL sepa que lo tiene que ejecutar sobre la base de datos Neptuno. Muy bien, entonces vamos a explorar un poco la información. En esta base de datos, yo tengo dos tablas, mi tabla categorías y mi tabla productos. Voy a ejecutar el select a esas dos tablas. Me están pidiendo que liste el nombre del producto que está en la tabla producto, ¿sí? Y sus unidades en existencias, que también está en esa tabla producto. Es decir, hasta el momento podría trabajar solo con mi tabla producto, pero me piden mostrar solo los productos que pertenecen a la categoría bebidas. Si yo analizo mi tabla producto, voy a observar de que tengo el ID categoría, ¿sí? Ese ID categoría es el que se relaciona con la tabla categorías. Entonces, para yo saber qué productos pertenecen a la categoría bebidas, tengo que hacer un cruce tanto de mi tabla producto como mi tabla categoría. ¿Por qué? Porque la información está distribuida en tablas diferentes, ya que el nombre de la categoría se encuentra en la tabla categoría. Estas dos tablas se relacionan por el campo ID categoría, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese cruce. Entonces, voy a hacer uso del inner join y voy a hacer lo siguiente. A mi tabla categoría le voy a poner un alias de C y a mi tabla productos un alias de P. Luego, recuerden que viene la palabra clave on y aquí yo le tengo que indicar al SQL por qué campos se van a unir a esa tabla, que sería ID categoría y ID categoría. Si yo ejecuto eso, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque como el nombre ID categoría está en las dos tablas, cuando yo pongo esa parte de que ID categoría es igual a ID categoría, el SQL no sabe si este primer ID categoría pertenece a la tabla productos o a la tabla categorías. Y lo mismo sucede con el otro ID categoría. ¿Qué es lo que debo hacer para poder identificar a qué tabla me estoy refiriendo? Es hacer uso de los alias. Entonces, yo aquí ya le estoy especificando al SQL que ID categoría de la tabla categorías es igual a ID categoría de la tabla productos. ¿Sí? ¿Por qué? Por el alias. Muy bien. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a mostrar todos los productos cruzados con sus categorías. Perfecto, pero me están pidiendo solamente mostrar los productos que pertenecen a bebidas. Entonces pongo where, nombre categoría, es igual a bebidas. Miren, cuando yo ejecuté primero, sin el where, me salieron 77 registros, como podemos ver acá en la parte derecha inferior. Ahora, cuando yo ejecute eso, tendré que tener menos información porque solamente voy a traer los productos de la categoría bebidas. Ejecutemos. Y ahora solamente son 12 productos los que pertenecen a la categoría bebidas.
Ahora, no solamente me piden los productos que pertenecen a la categoría bebidas, sino que las unidades en existencia sean menor a 25. Entonces ponemos y, ¿sí? Unidades en existencias sea menor a 25. Muy bien, ejecutemos. Entonces, de los 12 productos que pertenecían a bebidas, 6 tienen unidades en existencias menor a 25. Muy bien, el ejercicio nos está pidiendo mostrar el nombre del producto y sus unidades en existencia. Al ejecutar, ya puedo observar los 6 productos con sus respectivas unidades en existencia. Entonces, ¿por qué he hecho uso de los join? Porque la información la tenía distribuida en tablas diferentes. Tengo que cruzar o unir esas dos tablas debido a que la información está distribuida. Los espero en el siguiente video para seguir haciendo más ejercicios sobre join. Continuando con los ejercicios del módulo 3 sobre el tema de join, vamos a ver ese segundo ejercicio que nos está pidiendo mostrar el nombre del empleado y cuántos pedidos realizó. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles de manera gráfica la base de datos para poder detectar qué tablas son las que voy a utilizar, ¿sí? Sobre qué tablas voy a trabajar. Entonces, en el primer módulo les enseñé a crear el gráfico de su base de datos, ¿sí? Que yo ya lo tengo acá. Recuerden que en la carpeta diagramas pueden guardar su gráfico, entonces yo lo he creado y le voy a dar doble clic. Muy bien. Este es el gráfico de la base de datos Neptuno. Ahora, me están pidiendo mostrar el nombre del empleado y la cantidad de pedidos. Acá tengo mi tabla empleados, donde tengo el nombre del empleado. Ah, perfecto, entonces ya sé que debo de trabajar con esa tabla. Pero me hablan de cantidad de pedidos. Y aquí tengo mi tabla pedido donde tengo el ID del pedido. El ID del pedido, veámoslo como si fuera el número de la boleta. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Es contar estos pedidos, ¿sí? Por cada nombre de empleado. Ahora, como la información está dispersa en dos tablas, voy a tener que hacer uso de los join para combinar esas dos tablas. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Y voy a poner select, asterisco from, empleados. Muy bien, como me están pidiendo los empleados que hayan realizado pedidos, voy a utilizar un inner join, porque imaginemos que yo tengo un empleado que nunca me ha realizado un pedido. Si yo utilizo un left join, lo voy a mostrar, y yo no necesito eso. Yo necesito solo la información de los empleados que me han pasado pedido, y cuántos pedidos fueron. Muy bien, entonces voy a poner empleados, como alias le voy a poner inner join, pedidos. Perfecto, y le voy a poner p como alias. Esas dos tablas se relacionan por el campo ID empleado, miren. Aquí tengo el ID empleado y aquí también tengo el ID empleado. Entonces, vamos a hacer el cruce por esos dos campos. E.ID empleado es igual a P.ID empleado. Muy bien, hasta ahí, si ejecuto, ya hice el cruce de estas dos tablas. Lo que voy a mostrar ahora es el nombre del empleado. Muy bien, coma. Y como me piden la cantidad de pedidos, voy a contar. Voy a hacer un count. ¿De qué campo? Del campo ID pedido. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al SQL? Por empleado, cuéntame cuántos pedidos. A esta columna le vamos a poner un alias y va a ser espacio, número de pedidos. Recuerden, cuando vimos el tema del group by, dijimos que cada vez que utilice funciones de agregación como el suma, máximo, mínimo, el ABG que es el promedio y el con, debo utilizar el group by. Entonces, group by, nombre. ¿Qué es lo que le estaría indicando acá al SQL? Agrúpame la información por nombre y cuéntame cuántos pedidos tiene cada nombre. Muy bien, ejecutemos. Y ahí está. Entonces yo puedo saber que, por ejemplo, Nancy me ha hecho 123 pedidos. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio número 2 que nos está pidiendo, el ejercicio número 3 que nos pide mostrar el total pagado por cada orden de compra solo del mes de enero del año 96. Recuerden que una orden de compra es un pedido. Quiere decir de que estamos hablando del campo ID pedido. Entonces, vamos a revisar la información o el gráfico de la base de datos. Yo necesito mostrar el total pagado. En la tabla detalle pedidos, yo tengo el precio de unidad y la cantidad. ¿Qué quiere decir? De que si yo multiplico esas dos columnas, voy a poder obtener el total pagado por cada pedido, porque acá también tengo el ID pedido. ¿Sí? Y me hablan de una fecha en específica, y la fecha del pedido está en la tabla pedidos. Quiere decir que yo tengo que combinar o unir esas dos tablas. ¿Por qué? Porque de esa tabla voy a sacar el pedido, la fecha, ya sea el mes y el año, y de acá el monto pagado. Muy bien, vamos a cruzar esas dos tablas. Voy a poner select, asterisco, from, detalle pedidos, a, inner join, pedidos. Les voy a cruzar esas dos tablas. Estas dos tablas se relacionan por el campo ID pedido. Muy bien, al hacer este cruce, ya estoy mezclando la información, uniendo la información de estas dos tablas, pero me están pidiendo de una fecha en específica. Entonces,
como me piden del mes de enero, recuerden que yo tengo mi función mount que me devuelve el mes en números, entonces yo pongo fecha pedido, ¿sí? Le estoy diciendo, devuélveme el mes de esa columna. Y como me piden enero, le digo que sea igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí le estoy indicando al SQL, solamente muéstrame los pedidos del mes de enero. Pero me piden del año 96, pongo. Y year, fecha pedido, sea igual a 1996. Ahí solamente estaría trayendo los pedidos de enero del año 96. Ejecutemos. Muy bien. Ahora yo necesito mostrar el ID pedido, porque el ID pedido viene a ser como el número de la boleta. Entonces pongo a.id pedido, ¿sí? Y voy a poner suma cantidad por precio de unidad. Y a esto le vamos a poner monto. ¿Correcto? Esto me estaría representando el total pagado. Ahora la pregunta es, ¿y por qué multiplica y suma? Es muy sencillo. Lo que yo estoy haciendo es, imaginemos que yo tenga esa información. Voy a hacerle un select solamente a la tabla de detalle pedido, ¿sí? Para que entiendan esa parte. Miren. Si yo evalúo mi tabla de detalle pedidos, yo puedo ver que los 3 primeros registros pertenecen a la misma boleta, a la boleta 10.248. ¿Y por qué se repite 3 veces? Porque en esta boleta me han comprado 3 productos. El producto 11, el 42 y el 72. El producto 11 costó 14 soles y me han comprado 12 unidades. El producto 42 costó 10 soles y me han comprado 10 unidades. Del producto 72 me han comprado 5 productos y cada uno costaba 35 soles. Entonces, para yo tener el total pagado solo de este pedido o boleta, ¿qué es lo que debo de hacer? Multiplico 14 por 12, ¿no? Más 10 por 10, más 35 por 5. Es por esa razón que yo pongo la multiplicación y la suma. ¿Sí? Y ahorita SQL está haciendo esa operación. 14 por 12 más 10 por 10 más 35 por 5. Y podría obtener lo que me pagaron por este pedido. Muy bien. Ese es el motivo por el que estoy haciendo una multiplicación y luego una suma. Recuerden que si utilizo función de agregación, utilizo el group by. Le voy a agrupar por ID pedido. Al ejecutar, me está indicando, ¿sí?, que por ejemplo, por el pedido 10.760 yo pagué un total de 3.308. Ahora, otra cosa, ¿por qué acá pongo a.id pedido? ¿Por qué? Porque esa columna, o ese nombre ID pedido pertenece o tiene el mismo nombre tanto en la tabla de detalle pedidos como pedidos. Si yo lo dejara solo con ID pedido, voy a borrar el A, me va a salir un error. ¿De qué? Un error de ambigüedad. Recuerden que como este mismo nombre está en las dos tablas, el SQL no sabe si aquí le estás diciendo que se vaya a la tabla de detalle pedidos o a la tabla pedidos, ¿sí? Es por esa razón de que estoy utilizando el alias para indicarle, mira, ese ID pedido es de la tabla detalle pedidos, ¿sí? Y al ejecutar ya no tendríamos ningún problema de ambigüedad. Recuerden que también sería lo mismo, como es inner join, que yo ponga acá B. Sería lo mismo, ¿sí? Porque estamos trayendo solamente lo común. ¿Estamos? Al ejecutar, vamos a observar de que nos está trayendo la misma información. Los espero en el siguiente video para seguir haciendo ejercicios sobre join.